1, 2, 3. Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, soy director general de Network Consulting. Llevo más de 10 años invirtiendo en el mercado de valores y me encanta aprender sobre cómo cuidar el dinero. Y yo soy Brenda Gómez, soy asesora financiera. He ayudado a más de 1,000 personas a mejorar y sanar sus finanzas. También disfruto mucho de aprender sobre el dinero. Síganos en nuestras redes sociales, Network MX, o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Hola, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a un episodio especial de El dinero no viene con instrucciones. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. La razón de hacer un episodio especial respecto al efecto que ha tenido el coronavirus con los mercados financieros es porque a partir de esta semana, a partir como del 25 de febrero, hemos tenido hemos notado mucha inquietud entre nuestros clientes de todas estas noticias que hemos notado, que las bolsas se han infectado con el coronavirus, que empiezan a caer las bolsas. Entonces, el motivo de esto es como informar y que sepan qué nos puede afectar, qué no nos puede afectar y también qué decisiones financieras podemos tomar dependiendo, como lo hemos dicho siempre, de los planes o de nuestra planeación financiera. Entonces, ¿qué nos puedes comentar, Ricardo, respecto al coronavirus? Bueno, como hemos platicado con muchos de nuestros clientes, recuerden que primero lo más importante es, hay que recordar cuál es nuestro horizonte de inversión. Si nosotros dijimos, oye, este dinero lo estoy ahorrando para 10, 15 años, el efecto que pudiera tener en este momento, a menos de que tengan un capital adicional y vayan a invertirlo en el mercado de valores, que es muy buena oportunidad, realmente no tiene mucha relevancia, ¿no? Entonces, punto número 1, hay que recordar cuánto puse de horizonte de inversión. ¿Lo voy a ocupar el día de mañana? Bueno, entonces sí, llámale al asesor financiero. Oye, lo voy a ocupar en 5 años. No es tan relevante. Acuérdense que muchas veces lo que hemos visto aquí y que es un tema que trataremos de explicar es el famoso timing del mercado. ¿Qué es eso? Muchas veces hay muchos asesores, muchos profesionales, como lo hemos analizado en varias ocasiones, que no le ganan al mercado. No le ganan al mercado y eso quiero dejarlo bien claro. Nadie le gana al mercado, ¿no? El 99% de los que tratan de hacer eso no le ganan en el largo plazo, ¿no? Entonces, punto número 2, si nosotros creemos que ahorita podemos estar jugando con hacer ese timing del mercado, estamos en un error. Es muy difícil que lo logremos hacer, ¿no? Y decir, pues sí, ahorita yo calculo que es muy buen momento, sin lugar a dudas, para entrar si lo estamos viendo hacia el futuro. Pero si tratáramos de hacer una ganancia de corto plazo, es muy difícil y como lo recomiendo siempre a mis clientes, hazlo tal vez con el 5% de tu capital, de todo tu capital, máximo con el 10%, pero no trates de jugar con tu patrimonio, ¿no? Entonces, punto número 1, ¿cuál es tu horizonte de inversión? Si es a 5 años, no es tan relevante. Si es a 1 año, bueno, seguramente tu portafolio ya estaba en instrumentos mucho más seguros o, como también lo hemos explicado en alguna ocasión, nosotros ocupamos la teoría de paridad de riesgo, que es como construimos nuestros portafolios y tenemos hasta 15 clases de activos que tienen correlaciones negativas. ¿Qué es eso? Que es una especie de balanza. Van en sentido contrario cuando los mercados suben o bajan y eso lo que va haciendo es que siempre podemos tener una consistencia y sobre todo lo más importante, que tengamos muy poca volatilidad en los mercados, ¿no? Entonces, tratemos de empezar a desglosar un poco más este tema. Antes de que entremos justamente en los detalles de este tema, me gustaría como recordarles que esto es como cualquier emergencia donde lo primero que hay que hacer es mantener la calma y pensar claramente justamente en nuestro horizonte de inversión y los planes que tenemos. Y la otra es que, esto ya lo habíamos comentado anteriormente, pero
Cuando nuestro horizonte de inversión es largo plazo y vienen estas bajas del mercado, realmente son oportunidades bastante buenas. Ricardo, me acuerdo que cuando lo conocí me explicó, me decía, son como las noches palacio. O sea, si el mercado baja y tu horizonte de inversión es de largo plazo, aprovéchalas, porque es una muy buena oportunidad para los inversionistas. Entonces hay que romper como justo con esa ideología de que si el mercado baja es momento de sacar mi dinero, porque es el peor momento para sacar mi dinero porque me estoy llevando la minusvalía. Es correcto. La realidad es que muchas de las personas que se dedican al tema de mercados tienen un horizonte muy, muy, muy corto plazo. ¿Qué quiere decir? Si yo soy un trader y cada 3 meses me toca el bono trimestral, estoy buscando tener resultados en ese periodo. Estoy buscando tener resultados al final de ese tercer mes. Entonces, muchos de los inversionistas pueden hacer lo que se llama compras largas. ¿Qué es eso? Oye, pues yo estoy invirtiendo en algo que espero que crezca en el futuro. O pueden hacer cortos, que es decir, como apostar en contra de que, no, pues esta empresa ya vi que pues son malos, dan mal servicio, etcétera, y como que van a empezar a caer, ¿no? Entonces se puede apostar en contra. Entonces, muchas ocasiones, y ha pasado en la historia, ¿no? Pasó en el mercado de valores cuando fue la gripe española, cuando se dio el polio, cuando se dio el anuncio de que podía ser una pandemia el SIDA, ¿no? El VIH, pasó en el mercado de valores, y es una gráfica que hemos estado compartiendo a nuestros clientes en esta semana, en esas ocasiones que sí llegó a caer bastante el mercado y luego obviamente se recuperó rápidamente. Es una oportunidad para que la gente que se dedica a inversiones va muy de la mano con un índice que se le conoce como el VIX, que es el índice de volatilidad, o también se le conoce como índice del miedo, ¿no? Que ha llegado a tener hasta un 50% en esta semana, y no es otra cosa más que se están haciendo muchas operaciones. ¿Por qué? Porque es una gran oportunidad. Para los que son de muy corto plazo, que son estos traders institucionales, es una oportunidad de apostar en contra de muchas cosas, ¿no? Del principal índice que hemos hablado, el Standard & Poor's 500, etcétera, ¿no? Es una muy buena oportunidad de apostar en contra y tener rentabilidades muy atractivas en un relativo corto plazo, ¿no? ¿Cómo funciona? Digamos, es algo que está muy estudiado, se le conoce como teoría de masas, ¿no? Si en este momento yo veo una oportunidad de hacer dinero, no soy el único que lo está viendo. Hay mucha gente que está en el mercado, ¿no? Entonces, de inmediato muchas personas van a decir, pues yo también quiero hacer dinero, yo también, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, automáticamente se da lo que en otro contexto se puede llamar la profecía autocumplida, ¿no? Es decir, oye, sí hay mucho pánico, etcétera, pues vamos a tirar los mercados, ¿no? Y obviamente aprovechamos para hacer bastante dinero, ¿no? Y una vez que ya se dio ese descuento, tan solo esta semana, que estamos hablando de la semana del 22 al 28, hoy que estamos hablando, ¿no? Pues se dio un gran descuento, ¿no? Casi un 13%, ¿no? Entonces un 13% en una sola semana es una maravilla, porque es a veces lo que se hace en todo un año, ¿no? Lo que crece el mercado de valores. Entonces, obviamente hoy muy temprano entré, vi el mercado de valores y dije, perfecto, voy a esperar que caiga un poco más y vamos a empezar a hacer operaciones, ¿no? Al final del día, como decíamos en un inicio, todo depende del horizonte de inversión que tengamos. Hay muchos de nuestros clientes que traen más o menos un horizonte de inversión de 1, 2 años. Principalmente los tenemos en renta fija o en deuda en los Estados Unidos. Es decir, su dinero ya estaba dolarizado. Ahorita tuvieron una ganancia bastante buena porque pues el peso reaccionó fuerte con este tema de los mercados y pues estos clientes pues ahora están muy felices porque tomaron estas decisiones de nuestra mano. Es correcto. Ahora vamos a tratar de simplificar por qué es tan buena oportunidad, ¿no? Tradicionalmente, como lo hemos platicado en otras ocasiones, todo tiene que ver con un tema de ciclos económicos, ¿no? Oye, pues hay mucha fuerza laboral, etcétera, ¿no? Y lo hemos platicado en algún momento. Pues habrá altas, bajas, y es algo normal que sucede desde los últimos 200 años que se traen registros económicos y de toda la vida. Es un ciclo normal, ¿no? Habrá altas, bajas.
En particular, hay mucho dinero en el mercado. ¿Qué quiere decir? Que si los bancos centrales, que también lo hemos hablado en un momento, quisieran subir o bajar tasas, la realidad es que ahorita no es un tema de ciclos económicos, de que de pronto el Banco de México o la Fed diga, oye, voy a subir la tasa, voy a bajar tasa, porque hay mucho dinero en el mercado, ¿no? Simplemente en este momento en particular, pues hay un pánico porque principalmente si se afecta a China, que sabemos que es la fábrica del mundo, muchas empresas se van a ver afectadas, ¿no? Apple, por ejemplo, que esta semana tuvo una caída muy interesante, pues obviamente va a tener afectación, ¿verdad? Porque si tiene 2,000 personas trabajando allá en China, y obviamente para prevenir que se siga expandiendo el virus, pues dice, no, sabes que ahorita no va a haber trabajo, no va a haber clases, etcétera. Bueno, pues obviamente lo que sucede, el efecto es que se detiene económicamente, ¿no? Entonces, hay una pausa en la cadena productiva y pues efectivamente va teniendo repercusiones en todos los mercados, entonces. Es correcto, ¿no? Entonces hay que entender, por ahí seguramente hay muchas noticias de, se va a acabar el mundo y demás. No es cierto. ¿Qué sí es lo que puede afectar? Que se detenga la producción económica de los que ahorita es uno de los países más importantes y es la mano de obra del mundo, ¿no? Entonces, sí puede tener una repercusión interesante en términos económicos, pudiera llegar a ser hasta un 0.5, 0.75 del PIB o 75 puntos del PIB, dependiendo el modelo estadístico que se ocupe. Entonces, es una oportunidad importante porque se podría desacelerar el crecimiento económico, sobre todo el que pues requiere personas físicas, ¿no? Pero por otro lado, es una oportunidad. Por ejemplo, una de las empresas que posiblemente conozcan que se llama Zoom, que se dedica principalmente, es un software para realizar videollamadas. Esta semana tuvo de sus mejores semanas. ¿Por qué? Porque si en las empresas están pidiendo, oye, ¿sabes qué? Ya no vamos a tener juntas masivas. Bueno, vamos a empezar a hacer webinars, ¿no? Entonces, obviamente es oro molido para esta empresa que a eso se dedica, ¿no? Todo el tema de videoconferencias, etcétera. Es una oportunidad para cierto sector tecnológico que reemplaza de alguna forma la necesidad de, vamos a llamarle así, de contacto humano, ¿no? A través de estas tecnologías. Pues esta semana les ha ido bastante bien, ¿no? 3M, por ejemplo, que es la empresa que se dedica a hacer muchas cosas, pero una de ellas se dedica a producir las máscaras, ¿no? Los cubrebocas, de cierto grado clínico, etcétera, que están pidiendo mucho los hospitales. Se calcula que en estos momentos, mientras estoy hablando, más o menos la demanda que están solicitando los hospitales, porque obviamente quieren tener reservas, estar preparados y demás, está alrededor de 300 millones, ¿no? Y la capacidad operativa que ellos tienen es de 30 millones. Entonces, obviamente hay un gap ahí muy importante y es una muy buena oportunidad, ¿no? Esta empresa, si me están escuchando, ya no la compren ahorita, ya se les fue ya se les fue la oportunidad, eso digamos ya pasó, pero tuvo también una semana bien interesante. Netflix también, ¿no? Porque principalmente su servicio es digital, entonces si estás promoviendo quédate en casa, bueno, pues es una oportunidad obviamente para ciertas empresas tecnológicas, ¿no? El sector de consumo obviamente se va a ver afectado, ¿no? En general, si hay menos dinamismo económico, pues esa pudiera ser una afectación importante, ¿no? Entonces, hay que entender que tiene varias implicaciones económicas, eso es cierto, tiene varias implicaciones económicas, ¿no? Las aerolíneas les pegó mucho, cayeron bastante esta semana, obviamente porque se están cancelando conferencias internacionales, viajes, etcétera. Entonces, sí están teniendo ahí el que se calcula uno de los peores Qs en la historia desde el 2008 y también esta semana de las peores semanas que se calcula desde el 2008, que fue una crisis económica muy importante. Entonces, si lo vemos del otro lado, es una muy buena oportunidad, ¿no? Para los que queremos empezar a invertir en este momento, como decía Brenda hace rato, pues es una oferta bien interesante que no necesariamente va de la mano del ciclo económico. Yo por eso les decía aquí en la oficina, en la mañana estaba muy emocionado, porque cuando yo estaba en el 2008, no tenía ni el conocimiento y no tenía ni dinero, ¿no? Entonces, pues no pude hacer mucho en ese momento, en ese gran descuento,
pero ahorita es muy distinto y tengo la fortuna de que tenemos muchos clientes a quienes podemos asesorar, entonces puede ser una oportunidad muy importante para que puedan incrementar su patrimonio, pero además en el momento en el que ese capital se inyecta a la economía, automáticamente están ayudando a que se restablezca, haya más trabajos, no sé, más trabajo, pues nuevamente, digamos, tiene una serie de consecuencias económicas positivas, ¿no? Al final del día que se haga esa inversión. Oye, ¿y esto tendrá algo que ver o vendrá de la mano con entiendo que no tiene que ver el coronavirus con el tema del ciclo económico, pero por el tiempo que ha pasado, por ejemplo, de la última gran caída que fue lo del 2008, coincide un poco con tiempo, tiene algo que ver, dará pie justo a que venga como este ciclo de bajada se cumple el ciclo económico, o son cosas excluyentes. Pudiera ser, porque ya desde algunos años se viene mucho este tema de, oye, que si se invirtió la curva de tasas, etcétera, puede ser un indicador y demás, ¿no? En general lo que se tiene mucho miedo de la siguiente crisis tiene que ver más con la deuda que existe actualmente en general de todo, ¿no? De consumo, créditos estudiantiles y demás. Afortunadamente, y por ejemplo, un botón, en la última crisis mundial que pasó, México de hecho no se vio tan afectado. ¿Por qué? México, bueno y malo, como no hay tanta gente que invierte en el mercado de valores, pues no es que se pudieran hacer los mismos productos financieros que llevaron a la crisis financiera en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno y malo, pues aquí no invertíamos, entonces ¿cómo nos iba a afectar, no? Pues entonces, digamos, no es que se borraron los ahorros de muchas personas, pues realmente pues, ni ahorramos, ¿no? Entonces, ¿qué se iba a borrar de sus inversiones, no? Lo que sí nos afectó, y es un punto importante a tomar en cuenta, sobre todo para todos los empresarios que tienen aquí su negocio en el país, sí nos afectó mucho en ese entonces la influenza. Es decir, pareciera raro, pero la crisis mundial afectó a México, realmente no. En 8 meses el mercado de valores ya se había recuperado a donde estaba, ¿no? Y en Estados Unidos, pues sí se tardó un poco más, ¿no? Un poco más que en México, que sí nos afectó bastante el tema de la influenza. Detuvo económicamente el país y hasta el año pasado y ese año ha sido las únicas ocasiones en que México ha tenido crecimiento negativo, es decir, en que se ha contraído la actividad económica, el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, ¿qué sí hay que tomar en cuenta? Tenemos que tener previsión, sobre todo financiera. Si no tenemos nuestro fondo de emergencia para nuestro negocio, obviamente tomar las precauciones, yo no las daré, ni mucho menos Brenda, porque no somos especialistas de salud, pero sí tener, digamos, las precauciones debidas que se deben de tener, lavarse las manos, ya saben, ¿no? Etcétera. Eso yo creo es algo muy importante que sí debemos de tener en cuenta. Tenemos que ser muy cautelosos con el capital que tenemos y saber que tenemos nuestro fondo de emergencia, que lo tenemos en ya sea CETES directo o está en un instrumento que replique las tasas de Estados Unidos y además tenemos ahí ganancia de tipo de cambio, ¿no? Es importante que eso lo tengamos construido, que como lo hemos dicho varias ocasiones, pues debe ser de nuestros primeros pasos. Antes de querer invertir en cualquier otra cosa, deberíamos de tener esa base financiera que le llamamos, ¿no? Entonces, recomendaciones para empresarios, ¿qué es lo que deberíamos de estar haciendo? Bueno, número 1, tratar de seguir las noticias, ¿qué le puede afectar a mi negocio? No es lo mismo si yo estoy en una industria de servicios, potencialmente pudiera ser bastante buen año, hacia a lo mejor estoy en una industria, no sé, de frutas y verduras, ¿no? Ahí posiblemente sí va a haber algunas implicaciones, buenas y malas, ¿no? Usualmente las cadenas de supermercados, farmacéuticas, pues tienden a crecer en estos cortos periodos de pandemias que ocurren en el mundo. Usualmente les va bastante bien, ¿no? Porque la gente se empieza a sobreabastecer de varias cosas en cadenas comerciales, entonces pues, usualmente sus ventas suben considerablemente, pero no necesariamente a todo el sector le va bien, ¿no? Sino simplemente como es algo muy especializado, ¿no? Entonces la recomendación sería, bueno, solamente acércate a tu asesor financiero, porque cada quien tiene actividad económica distinta, ver cómo necesariamente te podría o no llegar a impactar. Como lo dijimos desde un inicio, si tienes un capital adicional,
bienvenido. Es muy buena oportunidad para empezar a invertir, sobre todo si traes un horizonte de inversión pues a 3, 5 años. Es muy buena oportunidad para que ese capital pueda crecer de una forma interesante, ¿no? Y obviamente a todos nuestros clientes que nos escuchan, pues felicidades, porque seguramente su portafolio les está yendo bastante bien, ¿no? Dado que ya está, recuerden que está estructurado All Weather Seasons que les he estado explicando esta semana a nuestros clientes. Es un portafolio que está hecho para todas las temporadas, es decir, si le va bien al mercado, si le va mal, ya está considerado esas clases de activos justamente para que puedan reaccionar. Oye, ¿no es inmediato? No, no es inmediato, ¿no? Ya está teóricamente para que vaya teniendo ese rendimiento alrededor de un año por lo menos, ¿no? Entonces, ya están estructurados esos portafolios para que puedan tener esa ganancia, para que puedan tener poca volatilidad, ¿no? Que tengan un índice de Sharpe alto, etcétera, ¿no? Entonces, ya están estructurados para que puedan tener un performance adecuado. Recuerden que no necesariamente va a ser el mejor del mercado, si acaso lo va a igualar, pero sí va a tener poca volatilidad, que es lo que estamos buscando para nuestros clientes. Sí, y justo lo que decías, como si hay un capital adicional. Bueno, me regreso un poco. Si no tienen armado como su fondo de emergencia y esas cosas, es el mejor momento para empezar. Antes de empezar a pensar en voy a invertir en el mercado de valores porque es una buena oportunidad, recuerden que siempre tenemos que partir de tener nuestros pilares financieros construidos, y entonces uno de ellos es justo fondo de emergencias. Entonces, si llegan a tener ese capital, pues es momento de construir ese fondo de emergencias. Correcto. Recuerden que estamos disponibles, nos pueden encontrar en Facebook como Network MX, nos pueden encontrar como asesorfinanciero.com.mx. Recuerden, si tienen alguna duda, contacten a su asesor financiero. En general, muchos clientes nos contactaron esta semana. Los que llevan muchos años con nosotros, ni sus luces, les agradecemos porque ya sabemos que entienden pues los ciclos, ¿no? Procesos económicos y demás. Si acaso para decir, oye, Ricardo, tengo ahí un dinero adicional, ahora lo puedo meter. Les agradecemos por su confianza, por supuesto. ¿Algo más que podamos agregar, Brenda? Pues nada más que mantengan la calma, que no tampoco se dejen llevar como por todas las fake news o mala información. Como primero acérquense a su asesor y justo tomen decisiones como desde saber cuál es su planeación financiera. Por último, una recomendación que justo el día de ayer le daba a una clienta que me decía, Ricardo, es que es la primera vez que invierto y estoy entrando a ver mi portafolio cada 3 días, ¿no? Decía, mira, porque justamente le decía, ¿cuál es tu horizonte de inversión? Me decía, no, pues es como para 7, 8 años, ¿no? Le decía, mira, mi recomendación es que entres cada 3 meses. Si tienes alguna duda, contacta a tu asesor para que te explique, mira, pues en estos 3 meses sucedió esto en la economía y por eso tienes ese resultado. Cada 6 meses, digamos, porque no, al final del día solamente genera ansiedad, ¿no? Y es un poco, como le explicaba, siempre he hecho la analogía con un árbol, con una plantita. Oye, pues si apenas la acabas de sembrar, no es que te esperas 2 días y dices, ya está la manzana, quiero ver si ya puedo alimentarme de eso, ¿no? No, o sea, toma tiempo. Recuerden que las inversiones requieren tiempo. Lo que sí es muy importante, inviertan su tiempo, investiguen, vean información. No entren en fake news, como decía Brenda, contacten a su asesor, traten de tener, mientras más información tengan, y eso es lo que ya entienden muy bien nuestros clientes, van a tener menos incertidumbre, ¿no? Lo que les da mucha confianza es que entienden qué está pasando, que tienen esas herramientas para entender qué está detrás de su inversión, pero también fue inversión de su parte porque dedicaron el tiempo a aprender, ya sé que voy a invertir mi dinero de esta forma, y ya sé qué está sucediendo, ¿no? Entonces, eso se los dejamos como reflexión. Recuerden, es muy importante entender qué está pasando con nuestro dinero. Es más importante que ustedes, porque es su dinero, den ese primer paso para ver dónde puedo obtener más información. También, justo ahora mencionando esto de tu clienta, me recuerdo que hay clientes que dicen como, es que ya perdí. O sea, puse 100 pesos y ya perdí 30.
En realidad, todas estas minusvalías o plusvalías de nuestro portafolio son virtuales. No lo perdiste porque no has sacado ese dinero, no lo has ganado porque no has sacado ese dinero. Entonces, también de esa parte, como relájense, no es que pierdan, es que en ese momento las posiciones que tienen bajaron de valor, pero el mercado se recupera. Entonces, tampoco tampoco prendan las alarmas por eso. Es correcto, muy buena aclaración, Brenda, ¿no? Hay que recordar que son al final plusvalías o minusvalías virtuales, si los podemos ver de cierta forma. En ese momento, si lo vemos a 5 años, pues sí, siempre hubo altas y bajas, pero en el largo plazo vemos que tiene una tendencia a siempre crecer el mercado de valores por razones que ya hemos platicado en varias ocasiones aquí, ¿va? Por último, ahora sí ya para cerrar, esperemos que con esto se queden mucho más tranquilos todos nuestros clientes, asesores, prospectos que nos escuchan, pues bienvenidos que puedan dar ese primer paso para empezar a invertir. Me despido, recuerden que nos pueden encontrar como Network MX, como asesorfinanciero.com.mx o nuestra página web network.mx. Y hasta la próxima.